Bienvenidos a Bonita Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. En breves segundos la periodista Carmen Enita Acevedo estará con ustedes. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, Google Podcast, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores: Buen Vecino Café en Bayamón, Arcoop, Cooperativa Abraham Rosa, Vega Coop, de tu lado siempre, Cooperativa Seno Gandía, Solidez y Futuro, Juana Díaz Coop, somos parte de ti. Nuestras transmisiones son viables también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net. Allí podrán realizar su aportación a través de PayPal o tarjetas de crédito. También pueden realizar su donativo por ATH Móvil Negocios a la Fundación Periodismo 21. O pueden enviar un cheque o giro postal a PMB número 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Con ustedes, la periodista Carmen Enita Acevedo, en directo desde el estudio Roberto el Indio Acevedo. Buenas tardes, Puerto Rico y el mundo. Soy Carmen Enita Acevedo y estamos en Bonita Radio. A esta hora, a las 5:02 de la tarde, vamos a hablar del gobernador de Puerto Rico. ¿Desde qué palo es noticia? El gobernador de Puerto Rico acaba de utilizar lo que no debe utilizar ningún político, sobre todo con los problemas que tiene el gobernador de cara a la proyección pública de su gobierno del 32%. Utilizar lo que fue una tragedia y que el país recuerda, que la criminalidad fue parte de su vida cuando su hermano fue asesinado en medio de un carjacking. El gobernador tiene serios problemas ante la opinión pública y se le ocurre decir que lo más importante es que él fue víctima del crimen. Vamos a hablar y analizar las respuestas del gobernador con relación al plan que no tiene el gobierno del 32%, secretario de Seguridad Pública y el comisionado de la policía, Antonio López Figueroa, con relación a las 20 personas que han muerto en las últimas 48 horas en Puerto Rico a manos del crimen. Vamos a hablar también de 2 casos de corrupción del Partido Nuevo Progresista, uno que se ve en el Tribunal de Estados Unidos en Puerto Rico. Está viéndose hace 2 días el caso contra Néstor Alonso, el representante ciego del Partido Nuevo Progresista, que fue acusado de corrupción, básicamente de lo mismo que se acusó a María Milagros Charbonnier y a Nelson del Valle. Y hoy se descubrió en ese juicio que este representante de nuevo cuño en el 2016 tuvo por lo menos relaciones con 3 empleadas allí en su misma oficina. Y fue un relato vergonzoso para el Partido Nuevo Progresista y los legisladores del PNP, presididos en aquel momento, dirigidos en la Cámara de Representantes por Carlos Johnny Méndez. También vamos a hablar de lo que coloca una vez más en la opinión pública lo problemático de la credibilidad de Luma como privatizadora, ya no necesariamente por el mal trabajo que hacen, que se va a la luz todos los días, sino también porque los ingenieros que traen y que tienen en Puerto Rico trabajando, a saber cuánto se gana cada ingeniero, tienen problemas para ejercer en Puerto Rico porque no son colegiados del Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico, como exige la ley. Vamos a hablar de todo eso, y antes también debemos saludarlos a ustedes porque están todo el tiempo dándonos la buena nueva del nivel de compromiso que tienen con el periodismo independiente. Y vamos a hablar un poco también del periodismo independiente por algo que acaba de pasar, una información del secretario de Hacienda. Importante que digamos que también vamos a hablar de Ramón Rodríguez Ruiz, que fue convicto el pasado mes de enero por cargos
relacionados al artículo 262 y a la omisión en el cumplimiento del deber cuando se crearon empresas fantasmas a las que él le daba dinero desde la Cámara de Representantes de Carlos Johnny Méndez. Es que le pidieron que revocaran la probatoria, el FEI fue al tribunal, porque ayer volvió a cometer delitos, por lo menos está acusado de delitos de violencia de género, que el antecedente que tiene en la legislatura de Puerto Rico en el 2018 fue que le dio una pescosa a una empleada. Y también lo investigaron por violencia en el empleo contra una empleada de su oficina. Buenas tardes y bendiciones. Gracias a ti, Carlos Sandra Santiago. Rita Guzmán está por ahí. Buenas tardes. Willo Colón Gil. Ivonne de Los Ángeles, Ramón Pérez, la diáspora que no nos falla, Wanda Hernández Rodríguez. Me alegra mucho ver el crecimiento de este proyecto. Yo me alegro más y créeme que estamos pompeados con el crecimiento. Gracias a todos ustedes. Gabriel Quiñones también está por ahí. Luz Díaz desde Winter, Florida. Winter Garden. Edgar García Coto. Rafael Avilés, María Adorno. Está todo el mundo por ahí. Rosa Ureña. Egui Aguiar que está enchufado. Me encanta eso. Maggie García, Ed Méndez. Mildred Lozada, Sandra García, la diáspora desde Boston, en el caso de algunos de ustedes, José del Valle, Rosa Banch desde el oeste borincano. No sabrá Rosa lo que es venir aquí a participar de este proyecto. Gracias, Rosa. Francisco Miranda dice buenas tardes, Mili Rivera. Escuché el programa de Mayla López Mulero y usted extraordinario. Qué bueno que lo escuchaste. ¿Dónde estoy? ¿En la 2 o en la 1 o en la 3? Excelente alternativa a los medios tradicionales de siempre. Gracias, Jacqueline Rodríguez. Gracias a ustedes. Pues yo soy de Trujilán, dice Marisol. Me gustó la entrevista con la licenciada Mulero. Perfecto. Tenemos pueblo, pero no tenemos gobernador. Ponlo en la nevera. Hay país. Lo que no hay es gobierno. Aquí, como siempre, apoyando el verdadero periodismo, dice Ángel López. Gracias a todos ustedes, de verdad, que me han hecho unas semanas maravillosas. Esta mañana volvieron a citarnos, citando nuestra historia sobre el caso de la Universidad Interamericana. En los medios tradicionales, el analista Jay Fonseca nos volvió a citar. Me parece buenísimo esto que está pasando. José Rojas, saludos del Descaribe. Y hablando de periodismo independiente, yo tuve la semana pasada, el pasado viernes, una intervención buenísima con colegas periodistas, Yanir Hernández, Mili Méndez y el compañero Roby Cortés, en Radio Isla, en el programa de Mili, cuando ella atiende el panel de periodistas. Mi panel de periodistas, como le llama ella. Y tuvimos una buena conversación. Roby Cortés es un compañero que ha estado en diferentes medios. En este momento está bastante independiente. Y yo estoy, miren, ahí, dándole bien duro para que se convierta en algo que me parece ya es, pero que tiene obviamente que organizarse para tratar de vivir de su producto periodístico. Ese periodista que hace muy buen uso de las redes sociales, sobre todo de la red de Twitter, que tiene fuentes buenísimas y rompe con informaciones bien buenas. Ustedes saben que hace un momento el secretario del Departamento de Hacienda habló del asunto de ese día sin IBU que va a haber ante la temporada de huracanes, etcétera, y hace ese señalamiento en momentos en que la Junta de Control Fiscal le contestó ayer que no es posible tener un día sin IBU porque, por ejemplo, no ha demostrado cómo van a recuperar los ingresos que se dejen de recibir por la suspensión temporera del impuesto. Y esto es una información que trae el colega periodista Roby Cortés cuando hace 4 horas el Departamento de Hacienda y el secretario Francisco Párez Alicea emitieron un comunicado de prensa diciendo: informa cambios de fecha para la venta sin IBU de artículos y equipos relacionados con la temporada de huracanes. ¿Y por qué hizo ese comunicado de prensa como le gusta hacerlo a sus relacionistas públicos y a él como secretario? Siempre desde el chijichija,
como buen PNP que siempre trata de incluso traer comunicaciones o tergiversadas o mendaces con relación a lo que siempre quieren establecer, que es que ellos son los macaracachimbas que le dan neveras, estufas y chavitos a los constituyentes. Porque el compañero saca el comunicado de prensa del secretario, pero al secretario se le olvidó decir que la Junta de Control Fiscal le dijo ayer, en una carta que está colocada en nuestra página de Twitter, le dijo ayer que no podían hacer un día sin IBU porque nunca le habían dicho cómo iban a utilizar y de dónde iban a sacar el dinero que debía haber llegado a las arcas del ELA o del banco, la chequera del pueblo, a través de ese cobro del IBU ese día que inicia la temporada de huracanes. Entonces le mienten al país y le dicen, no, cambio de fecha, no, es que ayer le dijo la Junta de Control Fiscal que no hay break. ¿Qué era lo que estaba haciendo el secretario de Hacienda? Ganando tiempo para ver si movía la discreción de la Junta de Control Fiscal. ¿Por qué le mienten al país? ¿Qué fue lo que hizo Roby Cortés, el periodismo independiente? Otra vez ahí. Le sacó la carta. Le sacó la carta de la Junta de Control Fiscal diciéndole, no, güey, José, no te vistas que no va. ¿Por qué? ¿Por qué le mienten al país? ¿Por qué el secretario del Departamento de Hacienda, que es este relacionista público constante de lo que no hace el gobierno del 32%, insiste en mentirle al país? Oiga, Francisco Pareja Liceano tiene 40 años. Es tan joven como decir que no tiene 40 años. Y ya como secretario de Hacienda que tiene un interés en ser político partidista y llegar al Senado o a la Cámara, le está mintiendo al país. ¿Por qué? Yo me pregunto, ¿dónde fue que estos muchachos cogieron clase de ética? Alguien se sentó y él dijo, bueno, pues tranquilo, olvídate, vamos a decir que ese no puede ser el día en lo que convencemos a la Junta. Pero el periodismo independiente, en este caso por voz del compañero Roby Cortés, ahí lo dejó claro. Porque es que no hay manera de que sigan mintiéndole al país y el periodismo independiente no haga su trabajo de ponerlos al descubierto. Si pueden, háganlo. Sigan al compañero Roby Cortés. Está en Twitter más que en Facebook. A quien estamos, mire, dándole seguimiento para que haga un buen producto, porque créanme, es un excelente periodista que tiene buenas fuentes y saca información hasta debajo de las piedras. Mirna Serrano está desde la 509 en Country, pero que ahora está sustituyendo Country por Ocala. Qué bueno que estás por ahí, gracias. Cuando Country está en la casa, yo me siento que puedo decir las barbaridades que decíamos allí, como por ejemplo, ¿qué jibarito más aguzado desde la mentira es el secretario de Hacienda, Francisco Pareja Licea? Lo cogieron en el embuste. También lo diríamos así en Country. Yo lo sigo, es muy bueno, qué bueno, a guiar. En todas las clases de gerencia que he aprobado siempre se habla de ética profesional. Y ahí ustedes tienen al secretario del Departamento de Hacienda, Francisco Pareja Licea, en una reunión que hubo hoy en el Departamento de Desarrollo Económico. Vamos otra vez a la foto. Haciendo un chichichijá de lo que está haciendo el gobierno del 32%, supuestamente por Puerto Rico. Y ahí el que menos está es Carlos Lavoy, el secretario de Estado, Manolo Sidre. Y una persona colocó en Twitter la siguiente pregunta. ¿Cuántos de ahí estarán alambrados y cooperando con las autoridades y cuántos serán acusados de corrupción? Es lo que el país, cuando ve estas imágenes, se pregunta. Un zafio, decíamos en la coda, Ave María, Mirna Serrano. Un zafio o una zafia, así es. Griselda Cartagena también está por ahí. Buenas tardes. El secretario de Hacienda quedó en evidencia como le gusta el faranduleo. Exactamente.
Ramón Pérez dice que Francisco Páez va a ser como una cadena perpetua. Hay que mantenerlo por décadas. No, yo espero que eso no ocurra. Yo espero que no. En todas las clases, ya lo dijimos, con mami en la casa alcaldía de San Juan. Su madre no me gusta nunca. Emilio, saludos. Hace tiempo que no te veía por ahí. A mí no me gusta hablar necesariamente de el trasfondo de lo que, en efecto, todo el mundo sabe que la madre de este joven fue acusada de corrupción, porque yo creo que él tiene que probarle al país que tiene una disposición de hacer las cosas bien en el servicio público. El problema es que este muchacho parece que empezó con el pie izquierdo. Y su madre cumplió, y su madre dijo mucho, y Rosemilia Rodríguez nunca hizo nada, esa fiscalía, con la información que esa persona le dio a la Fiscalía Federal mientras era la directora y fue acusada de cargos relacionados con lo que se hacía desde las listas de sección 8 en el Departamento de la Vivienda Municipal de San Juan. Ella cooperó, y yo lo sé y lo he dicho aquí muchas veces. ¿Qué habrán hecho con la información? Nada. Ahí tenemos a Jorge Santini, que incluso es contratista del Partido Nuevo Progresista en la legislatura de Puerto Rico. Raúl Torres dice, saludos desde Dos Pinos y Trujillo. Se está convocando a todos los afectados al desplazamiento a las vistas del Senado del proyecto 684 a los periodistas para que vean que somos muchos los opuestos y afectados por la ley 22. Nosotros tenemos un seguimiento que nos ha caído esta tarde con relación al esquema que se forjó entre las dos corporaciones sin fines de lucro en Puerto Rico, que llenaron las arcas de Salvemos a Puerto Rico. Y descubrimos un esquema que yo espero poder terminarla esta noche y traerla la información mañana, porque es que todo cuadra y quiero descubrirlo tal y como. Así que pendiente, hablando de lavado de dinero, hablando del proyecto de Rico Act, que siempre ustedes dicen que produjo aquella información también de investigación que hizo la Fiscalía Federal de Guillermo Gil Bonari y que lo llevaron a establecer que la corrupción tenía nombre y apellido, Partido Nuevo Progresista, y el famoso cargo que nunca le han radicado de crimen organizado. Adalberto está por ahí, Alfonso Padua, saludos siempre Alfonso, y Bon Padua debe estar por ahí también. Si no ha hecho nada por limpiar la imagen de sus padres, le sucederá como a los Rosselló que siguieron evacuando fuera del cajón. Te saluda desde Trujillo Armando Bula, ciudad del alcalde prófugo. Está bueno eso. Bueno, y eso con relación al periodismo independiente que hace Roby Cortés y que le dejó claro el secretario de Hacienda. Mire, dígale la verdad al país, fue que la Junta le dijo que no podía dejar no podía hacer un día sin IBU. Y yo quiero ahora irme a los dos casos de corrupción. Los dos casos de corrupción, uno, el que me parece vigente desde el punto de vista de lo que hemos visto recientemente, las acusaciones de los legisladores y de los alcaldes. Los legisladores porque crean empresas fantasmas, como en el caso de Ramón Rodríguez Ruiz. Y los alcaldes por el quid pro quo y dame chavitos de la basura y del asfalto, yo te contrato, me mantienes por bastante tiempo mensualmente y tú vas a seguir manteniendo contratos con el municipio. En el caso de Ramón Rodríguez creó unas empresas fantasmas por las cuales se hizo culpable el pasado mes de enero. Y el FEI le aprobó, le recomendó una probatoria y el tribunal le dio una probatoria. Ramón Rodríguez es ese legislador que ha tenido antecedentes de ser agresor contra las mujeres, incluso en el empleo. Cuando era representante y le dio
aparentemente una bofetada a una empleada. No pasó nada con ese caso del 2018. Por corrupción lo atendieron, le pidieron la renuncia, lo sacaron del partido y está cumpliendo esa probatoria. Y ayer volvió a meterle las manos a una mujer, en este caso su pareja, y aparentemente a restringirle la libertad a sus hijos. Y por ese caso, obviamente, cuando usted va al tribunal, hace alegación de culpa, uno de los requisitos de la probatoria es que no puede volver a cometer delito. Cometió un delito, le imputaron el delito y hoy está el FEI ante los tribunales para pedir la revocación de la probatoria. Uno de los grandes problemas que tiene el manejo de la opinión pública desde el punto de vista de la corrupción es que estos sujetos que le faltan a sus constituyentes metiendo la mano en la corrupción o a cometer delitos como la violencia de género, nunca o muchas veces se salen con la suya y parecería que no hay consecuencias. Nosotros lo hemos visto en tantos casos. Héctor O'Neill es quizás el más notorio del Partido Nuevo Progresista. Tantas veces que dijeron que era un agresor, que era un abusador, incluso un abusador sexual, y jamás lo cogieron. Nunca tuvo consecuencias, o lo cogían y no pasaba nada. Y ya vemos lo que pasó con O'Neill. Estuvo 24 años en aquella alcaldía. Ramón Rodríguez, lo mismo. 2018 el partido lo dejó a pesar de que le dio una bofeta a una empleada. Lo más seguro también PNP. Se mete en el proyecto de corrupción que nos ha dejado tantas portadas y tantos titulares relacionados con el Partido Nuevo Progresista en los últimos 4 años. No pasó nada. Pasa en enero, no tiene consecuencias porque no cogerse la cárcel por el delito que cometió es no tener consecuencias. Y ahora se envalentonó una vez más, aparentemente tiene un problema de violencia contra las mujeres y vuelve a cometer delito. ¿Y qué va a pasar? Pues lo más seguro, está Ramón Rodríguez ahora mismo diciéndole a la esposa que por favor o a la compañera que le retire los cargos porque le van a revocar la probatoria. Y aquí es cuando una debería cuestionarse, ¿y por qué el Estado no va? Aun cuando la mujer tenga miedo y quiera retirarle estos cargos para que no pierda la libertad. ¿Por qué el Estado no va sobre eso y hace lo que tiene que hacer como Estado, que es ir en representación del pueblo a decirle no más, se acabó? Tienes que cumplir, tienes que tener consecuencias. Porque lo que ha pasado con los hijos de la corrupción, y el Partido Nuevo Progresista puede hablar mucho de eso, es precisamente que los padres de aquellos se salieron con la suya. Los padres de estos se salieron con la suya, quebraron bancos, participaron de la corrupción de los años 80, cuando Carlos Romero Barceló era el gobernador de Puerto Rico. Dirigieron agencias que repartieron el bacalao del desarrollo de las viviendas. Ahí está el padre de Pedro Pierluisi. Quebraron bancos en el proceso porque los empresarios con Carlos Romero Barceló cogían los préstamos, no pagaban los préstamos del desarrollo y ahí estaba el banco quebrando. Pero ese fue el ejemplo que vieron estos que están ahora, que están siendo acusados, y muchos de ellos están en remojo en investigaciones federales. Esos son los hijos de aquellos. Para que entonces una tenga que escuchar que el gobernador de Puerto Rico se atreva a tratar de manipular la opinión pública de su mal gobierno, diciendo y trayendo una tragedia como fue aquella tragedia de que a su hermano lo asesinaron frente a la casa de sus padres en el condado por un carjacking. Porque Pedro Pierluisi tiene un problema profundo y es que su mejor amigo ya lo choteó. Ya grabó a algunos de sus ayudantes y no sabemos si todavía se pueda decir que lo grabó a él. Y en medio de todo esto, Ramón Rodríguez Ruiz debe estar, y yo les aseguro que está en este momento tratando de buscar la posibilidad de que esa mujer le retire los cargos.
Y por eso es que cuando una escucha y una lee las manifestaciones de ustedes como la de Gradis, basura de cuello blanco, el gobierno de Puerto Rico se atreve a decir que es que la culpa es de los periodistas, que la culpa es de aquellos que hacemos el trabajo que no hacen tantos otros desde la oficialidad mediática. El periodismo independiente que vino, como hace Roby Cortés, a recordarle al secretario de Hacienda, no le mienta al país, dígale la verdad. Ricky está calladito, Ricky. Chacho, le están huyendo a los alambres. Yo le digo, ya, Carmelo tuvo que darle la manito y no pasará nada. Dice Frankie Santos, ¿sabes? Carmelo es maltratador de mujeres con sus opiniones. Dice Frankie, saludos Frankie. Gracias Carmen, consecuencias, esto es lo que queremos que pase, dice Yadi Carrasquillo. Buen junte con Mulero, Abuela Colón, gracias Abuela. Y del casito de Ramón Rodríguez, vaya caso, vamos a estar pendientes para ver qué pasa. Nos vamos al caso de Néstor Alonso. Miren, Néstor Alonso era este legislador que la gente le cogía pena porque era ciego. Yo siempre he dicho, del agua mansa libre me dio, que de la mala me libro yo. Y Néstor Alonso primero cayó María Milagros Charbonnier desde el púlpito, después Nelson del Valle, y después nos dimos cuenta que Néstor Alonso Vega también estaba en las mismas. Tiene el cobro a empleados por haberle aumentado el salario y que parte de ese salario fuera de él. Pero ahora nos enteramos cuando un testigo dice en el caso que está siguiendo el colega Eric de León, que se está viendo ante la sala del juez Marzuach en el Tribunal de Estados Unidos en Puerto Rico, que Alonso Vega lo que tenía era un cuadro de motel en la oficina legislativa que ocupaba en la Cámara de Representantes que dirigía Carlos Johnny Méndez. Y en esa Cámara de Representantes, que lo menos que hubo de parte de Johnny Méndez fue los pagos en exceso a su pastora, a Dios rogando y con el mazo dando, que Johnny Méndez como administrador se gastó sobre el 50% del presupuesto, una práctica ilegal y que Rafael Tatito Hernández no ha dicho ni jota, y que Néstor Alonso también, además de según la fiscalía, recibir soborno, pedir soborno y kickbacks, además de el fraude que cometió electrónico, también mantenía relaciones con sus empleadas. Eso en cualquier liga es el peor hostigamiento, es violación en el contexto de la ley de hostigamiento sexual, porque está utilizando su poder. Y esto lo dijo un empleado que es parte de los testigos que tiene el fiscal en el caso de Néstor Alonso. Este es el Néstor Alonso que la gente le cogía pena y que la gente decía, ay bendito, pero ese pobre muchacho que es ciego, mira para allá, qué buen trabajo. Este es el que dijo en todo momento, me voy a defender porque todo lo que están diciendo es mentira. Este es el amigo de María Milagros Charbonnier, que María Milagros Charbonnier decía que este muchacho sí, que era importante porque a pesar de su impedimento, estaba en la legislatura de Puerto Rico sirviéndole a Dios porque eso fue lo que Dios le dijo que hiciera. Gente, está bien fuerte lo que uno escucha. Pero yo creo que así como los colegas están cubriendo desde la denuncia y la investigación, hay que cubrir los casos en el tribunal. Porque los casos en el tribunal, las historias y las informaciones que se traen para probar un caso, para probar carácter. Porque quiero que sepan que una de las cosas que siempre se ve en este tipo de caso judicial por corrupción es probar el carácter que tiene el imputado, porque muchas veces le importa torta no solamente robarse el dinero del pueblo, mentir descaradamente y llevar a los empleados y a las empleadas a este tipo de conducta, porque todo el mundo tiene miedo de que lo boten del trabajo.
Y eso se da cuando vienen los testimonios, cuando se ve un juicio donde usted puede ir estableciendo día por día cómo es que la fiscalía quiere probar su caso y sobre todo el carácter que tiene el imputado. Vino a Vieques porque tenía planes con la bahía bioluminiscente y al otro día se lo llevaron los federales. Imagínate. Víctor G. en la papeleta electoral aparecía como joven invidente. Imagínate tú. Es que yo nunca he visto gente que trate de utilizar más el dolor ajeno y propio para ganar indulgencia en medio de la política partidista. Esos son los miembros del Partido Nuevo Progresista que han corrido y como los hemos visto hasta ahora. Y para terminar con esa aseveración y ese planteamiento que he traído ahora mismo, yo voy a entrar en el ejemplo que, como nos tiene acostumbrados, el gobernador del 32% no deja de sorprendernos con las cosas que dice. Esta mañana se reportaron desde las 12:01 de la madrugada 8 asesinatos. Hubo 2 masacres en el fin de semana. Una masacre, y la semana pasada otra. Han muerto 20 personas en las últimas 72 horas. Y el gobernador de Puerto Rico, en medio de esa actividad donde estaba con ese montón de gente, entre ellos Manuel Sidre, el secretario del Departamento de Desarrollo Económico, que a pesar de que tiene una persona de la ley 2022, ley 60, que no vive en Puerto Rico, pero le dan la exención contributiva aquí, dice que no lo va a investigar. Pues el gobernador de Puerto Rico lo confrontan con la criminalidad. Ayer el gobernador tuvo un problema en decir cuándo dijo la verdad, si cuando dijo que no había policías para el patrullaje o cuando dijo más tarde que en efecto iba a incorporar los patrullajes y que aquí todo el mundo, mire, usted iba a pasar por una calle y el patrullaje preventivo iba a estar ahí. No sé con qué policía, pero el gobernador por la mañana dijo esto y por la tarde dijo esto otro. Parece que cuando llegó a la reunión con Alexis Torres y el coronel López Figueroa, le dijeron, recuerde que no hay policía, gobernador. Pues el gobernador dijo, es importante que sigamos investigando los asesinatos y siguiendo la pista a los gatilleros. Son ellos los que están causando los asesinatos y los estamos arrestando. A rayo, gobernador. Igual que arrestaron a los que mataron a las personas que ejecutaron los asesinatos anoche, ¿verdad? Ok. Digo que va a arreciar las medidas porque el problema es el narcotráfico. Oiga, si usted oye a Pedro Pierluisi, hoy parece que está escuchando a Pedro Rosselló González y a Pedro Toledo cuando decían aquí el problema de los asesinatos es el narcotráfico. Que se maten entre ellos, había quien decía. ¿Ok? No es un problema de seguridad, no es un problema del país, no es un problema social, no. Es un problema del narcotráfico, como si lo cogieran así, lo extirparan, ¡plop! Y el narcotráfico rebotara y, es más, se criara en una mata allí en el jardín hundido de la fortaleza de Puerto Rico. Contexto, el gobernador participó de fundraising en casa de un narcotraficante y llevó a otro a la fortaleza. No olvidemos de eso. Pero en ese mismo asunto, en ese mismo contexto de las explicaciones del gobernador, el gobernador dijo, por ejemplo, es un tema amplio y complejo, pero estamos totalmente comprometidos en que aumente la seguridad. Y dijo que es la génesis, el narcotráfico. Es la génesis, el origen de esta violencia, no toda, pero en gran medida la violencia viene de ese narcotráfico y hay un frente común para combatir ese mal. El frente común, miren los miembros del frente común. Pedro Pierluisi, Alexis Torres y el coronel López Figueroa. Ustedes me dirán. Ahora, cuando habla de eso, el gobernador insiste
tenemos la dicha que no estamos solos. Tenemos autoridades federales, 4 agencias de ley y orden federal que nos asisten. Eso dijo el gobernador. Y ahí es que mete la cuña personal y manipuladora. Estamos comprometidos y solidarizados. Yo sufrí el crimen en carne propia cuando perdí a mi hermano. Estas cosas me conmueven y me afectan. El gobernador tiene quizás el problema de proyección pública y de credibilidad más grande que ha tenido gobierno alguno en los últimos 25 años en Puerto Rico, porque las últimas informaciones relacionadas con investigaciones de corrupción están demasiado cerca de él. El gobernador de Puerto Rico tiene un problema porque no ha logrado coagular un plan de trabajo de seguridad que le dé alguna esperanza al país de que cuando salga no va a haber un tiroteo en la esquina y va a haber no solamente cómo se produce la criminalidad desde esa violencia, sino que también pueda estar afectado. Y el gobernador se atreve a decir, como dice Mildred García con el enredo de boca y pata, que él tiene empatía porque él fue víctima del crimen. Número 1, está utilizando un elemento personal trágico, terrible, para tratar de mover la emocionalidad de las audiencias y que el país entienda, bendito el gobernador. Es verdad, yo me acuerdo. ¿Por qué? No hay otra herramienta desde el punto de vista de la verticalidad, de la credibilidad que el gobernador pueda desarrollar para tratar de apagar todos los fuegos prendidos que tiene su administración gubernamental. Es que no hay manera de que el gobernador entienda que lo que hace con eso es hundirse y que el país entiende que es la manipulación lo que está tratando de establecer como mecanismo de comunicación con ese país que está sufriendo las consecuencias del crimen, las consecuencias del alza en la energía eléctrica, los apagones, las consecuencias del alza en los productos de la canasta básica, incluyendo la leche, la autoridad de acueductos y alcantarillados con el servicio de agua potable que lo tienen que tienen que cerrar la pluma y tienen que provocar una escasez porque hay sequía, porque no llueve, que no se ve por ninguna parte a la secretaria del Departamento de la Familia de su gobierno, Carmen González Magas. Y que ahora lo último es que los ingenieros que están en Luma, pagados 3 y 4 veces más de lo que se le pagaba a un ingeniero en la Autoridad de Energía Eléctrica, no pueden ejercer en Puerto Rico, es más, no pueden certificar trabajo en esa autoridad, en esa Luma, en esa privatizadora, porque no son miembros del Colegio de Ingenieros. Y entonces, ¿qué es lo que hacemos con el gobernador cuando trata de utilizar, que a mí me parece, si yo fuera hermana del gobernador, si yo fuera madre del gobernador, aunque su madre está enferma y no creo que esté en tiempo y espacio, pero si yo fuera padre del gobernador, definitivamente la primera llamada que iba a recibir era mía. O sea, tú me dices a mí que tú no puedes salir de este lío y estás trayendo y recordándonos a todos que sufrimos la muerte de tu hermano en medio de esto. 12 horas sin luz en San Patricio y contando. No me digas eso, Rodrigo Otero Goico. ¿Vienes para acá? Avisa. Caramba, no sabía. Es que está del cara. Gas para comer. Jennifer González reconoce la mediocridad del gobernador. ¿Tú crees, José Rodríguez? No sé. Y yo creo, gente, y los voy a dejar más temprano para ver si puedo terminar la historia que estoy haciendo, que realmente Brenda Reyes Tomasini, no sé si vamos a estar mañana, espero poder grabar aunque sea bien temprano, quisiera escuchar lo que tendría que decir porque yo no sé dónde y qué pasó con los recursos que en algún momento tuvo el Partido Nuevo Progresista de manejar crisis y de manejar proyección pública. Pero el gobernador y su gente tienen F en este asunto. Está, de verdad, lo último que podíamos ver era el gobernador trayendo un tema como ese. Pipo ya sabe que no hay reelección y por eso ha dejado el país sin rumbo.
Yo creo que es más importante que la reelección. Yo creo que es más problemático para el gobernador que la reelección. Nosotros nos vamos. No olvidemos que estamos a esta hora siempre conectados a bonitasradio.net y que allí usted puede donar y programar su donativo a través de PayPal, tarjetas de crédito, Fundación Periodismo 21 en su ATH móvil. También recibimos cheques o giros postales a nombre de la Fundación PMB 284, PO Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Siempre auspiciados por Buen Vecino Café, las cooperativas Abraham Rosa, la cooperativa de Vega Alta, Juana Díaz Coop y Manuel Seno Gandía. Gracias a todos y todas por estar. Recuerden que definitivamente lo más importante es que las audiencias se muevan a producir, a consumir el producto del periodismo de investigación, análisis e independiente digital que estamos produciendo en Bonitas Radio y tantas otras plataformas. Gracias por estar y recuerden, la diáspora puertorriqueña con el corazón de ustedes siempre, sobre todo porque, insistimos, ustedes hacen patria puertorriqueña donde quiera que se encuentren. Nos fuimos, nos vemos mañana. Mañana es jueves a las 11 en ¿Qué Palo es Noticia? Perdón, esto es lo último. Nos vemos, que descansen, buen provecho.